Continuamos con Piedad Vergara y Aldous Quiapacase en País ADN por la 91.7. Volvemos a este último bloque de nuestro programa de País ADN desde la Fundación Colunga, donde estamos justamente revisando y estamos participando, de hecho, en esta instancia del informe Niñez y Vivienda, una mirada integral a las condiciones de la vivienda y del entorno de niñas y niños en Chile, un documento preparado justamente por Colunga y también por Déficit Cero, Alto. Cerca de 84.000 niñas y niños de 0 a 14 años viven en campamentos, con un aumento desde el 2020 del 46%. Hay cifras que son lapidarias. 1 de cada 5 niñas y niños de entre 0 a 14 años no tiene plazas a distancia caminable de donde viven, es decir, a 400 metros. Y 1 de cada 10 no tiene parques públicos a menos de 3.000 metros de sus viviendas, de acuerdo al censo del 2017. Es una realidad que de verdad abruma y para la cual el Observatorio de la Niñez de Colunga y Déficit Cero han programado esta suerte de mirada integral a las condiciones de la vivienda y el entorno de las niñas y niños en Chile. Te agradecemos primero por acogernos, Paloma, y segundo porque nos vas a visibilizar una situación que francamente es re preocupante para el país. Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de Colunga, bienvenida a País ADN. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias, Piedad, y muchas gracias, Aldo, por la flexibilidad y por poder estar aquí hoy día también. No, por supuesto, nosotros felices de poder participar, además del trabajo que ustedes han realizado con las cifras que mencionaba Aldo. Es un tema en un año electoral que es importante también tocar, que es el de la niñez. Lo comentábamos, de hecho, con nuestro panel. Se ha perdido un poco. En otras oportunidades ha dado la sensación de que habían otras candidaturas en otras elecciones que ponían el foco en la niñez. Hoy en día eso está un poco, no sé si perdido, pero hay otros temas que se han tomado más la agenda. Y en ese sentido ustedes deciden realizar este estudio de un tema, o de dos temas en realidad, que se juntan y que revelan una situación muy compleja según las cifras que estábamos revisando recién. Sí, yo creo que tienes razón con eso de que el tema de la niñez ya no está en la agenda de las candidaturas presidenciales. O sea, hoy día cuando vemos lo que hablan los candidatos, estamos hablando de crecimiento económico y estamos hablando de seguridad. Y en esos dos temas, la niñez tiene una influencia gravitante. O sea, no vamos a tener seguridad ni hoy día ni en el futuro si es que perpetuamos algunas condiciones en las que nacen y crecen muchos niños y niñas en Chile. Y por otro lado, el crecimiento económico tiene mucho que ver con quiénes son las personas que habitan en el país, y desde la infancia nosotros sabemos que es ahí donde se forman las capacidades de las personas, donde se forman, donde se desarrolla el cerebro de las niñas y los niños, donde se desarrollan los vínculos en la forma de relacionarse, y para crecer más en el futuro tenemos que tener más niños y niñas, y además tenemos que tener niñas y niños que desarrollen todo su potencial. Esta agenda de vivienda pone un poco esa mirada del bienestar, que conjuga todos estos factores, ¿cierto? ¿Qué implica la niñez? ¿Qué necesitan las niñas y los niños? ¿Cómo estamos cubriendo esas necesidades para que todos alcancen su máximo potencial? Con el tema de la vivienda, que es como una base, ¿cierto?, estructural de infraestructura, pero que habilita muchas cosas. ¿Cuáles son los principales déficits que tenemos y cómo los corregimos, Paloma? En términos de niñez y de vivienda, estábamos ahora conversando, yo creo que uno de los grandes déficits y donde vemos deterioros tiene que ver con el barrio, ¿cierto? A veces Chile ha optado por una política que ha construido mucho, pero ha construido sin barrio, ha terminado por finalizar, ¿cierto?, con las comunidades en ciertos sectores donde se puso el énfasis en los 80 y los 90 en construir, viviendas pequeñas, sin plazas, sin parques, aisladas, separadas de los centros urbanos, y eso obviamente tiene un impacto en la comunidad. Entonces hablábamos de que nos falta barrio y nos falta comunidad, y eso también influye en la seguridad. Pero también hemos vuelto a ver, ¿cierto?, estos déficits que creíamos que ya no existían, como por ejemplo la cantidad de niñas y niños viviendo en campamentos, que es una de las vulneraciones más graves, ¿cierto?, a los derechos de las niñas y los niños, porque vivir en campamentos implica vivir con frío, implica vivir en entornos que son inseguros, que a veces impiden que yo vaya al colegio porque hay barro, ¿cierto?, que me mojo en el invierno, que paso mucho calor en el verano, y un sinfín, ¿cierto?, de elementos que afectan la salud, afectan el desarrollo, y eso ha aumentado en Chile después de la pandemia, y es una situación urgente, porque la infancia es pasa rápido, ¿cierto?, y ahí se establecen las bases, y la política tiene que responder más rápido para que eso no pase y dar más alternativas a las familias. Claro, y también hay un tema que estaba revisando, es interesante de revisar. Por un lado, la materialidad de la vivienda, pero también el hacinamiento. Ese es un punto súper importante, y según los datos y los gráficos que ustedes trabajaron,
se ve más hacinamiento en población infantil migrante o extranjera. Eso también es un dato que quizás hace algunos años no teníamos. Sí, vemos dos como grupos de niñas y niños que enfrentan en mayor proporción algunas desventajas. En primer lugar, las niñas y los niños migrantes, ¿cierto?, que viven en mayor proporción en campamentos, en casas con hacinamiento, en casas donde se paga mucho por tener la vivienda. Muchas veces eso tiene que ver con arriendos abusivos, pero también con tener bajo ingreso. Niñas y niños migrantes por un lado, y por otro lado, en términos de materialidad, todavía vemos esa brecha urbano-rural, ¿cierto?, que afecta a que muchas familias y niñas y niños puedan desarrollar sus proyectos de vida en el campo. Tener malas condiciones de vida, ¿cierto?, en términos de habitabilidad, de infraestructura en el campo, hace que continuemos y perpetuemos esta expulsión, ¿cierto?, a las ciudades porque hay más confort, es más fácil, ¿cierto?, claro, quizás la vida. Y eso también creemos que es otro punto de alerta del informe. Sí. Paloma, decíamos recién que es importante discutir estos temas tal vez cuando viene una elección presidencial, una parlamentaria, por lo que significan las políticas públicas. ¿Dónde estamos cojeando las políticas públicas en este momento? ¿Dónde tendríamos que poner el ojo? Teníamos ahora una conversación con la subsecretaria de Niñez, ¿cierto?, y las distintas personas en el panel. Y lo primero es que, bueno, Chile ha avanzado mucho en las leyes. Tenemos hoy día una ley de garantías que establece un montón de derechos para niñas y niños, entre ellos la vivienda, y para todos los niños y las niñas, no importa de dónde nacieron, ¿cierto?, las edades. Pero para implementar eso se necesitan recursos, se necesita voluntad, ¿cierto?, se necesita decidir y priorizar. Y nosotros creemos que, bueno, es un síntoma, ¿cierto?, esto de que candidatas y candidatos no se refieran tanto al tema de la niñez, porque ellos son los que van a priorizar en dónde ponemos el foco, y esto no está siendo prioritario. Pero por otro lado, está esta idea, ¿cierto?, de poner la mirada desde las necesidades de niñas y niños como una principal preocupación. Y en segundo lugar, creemos que hay un déficit también en que cómo construimos la comunidad y cómo pensamos la niñez, que no es solo la escuela, porque hemos pasado varios años discutiendo de la educación y eso está muy bien, porque es muy importante. Pero ¿qué pasa con lo que no pasa en la escuela? Claro. ¿Cierto? ¿Qué pasa con los niños en sus barrios, en sus plazas? ¿Qué pasa con las familias? ¿Cómo las apoyamos? Y cómo ante esta sociedad donde la comunidad es cada vez más pequeña, vamos o fortaleciendo esa comunidad o generando alternativas, ¿cierto?, para que niñas y niños tengan sus redes, tengan sus apoyos y sus adultos, ¿cierto?, puedan entregarle todas las oportunidades para desarrollarse. Sí, con respecto también a los adultos, lo que estabas mencionando justo recién, hay un punto importante que tiene que ver con el tipo de hogar en términos de composición, los hogares monoparentales y los hogares biparentales. En ese sentido, por ejemplo, el acceso a servicios básicos cambia de acuerdo a eso y cambia muchísimo también la desequilibridad, sí, que es un punto importante considerando que, claro, en Chile tenemos también una alta proporción de familias monoparentales, principalmente lideradas por mujeres. Sí, eso también nos habla, ¿cierto?, de cómo la red de los niños y las niñas cada vez es más pequeña. Desde el 2006 hasta ahora se ha duplicado la cantidad de niñas y niños que crecen en familias monoparentales nucleares, o sea, mamá sola, sin otro abuelo, no, mamá sola con los niños en la casa. Y en ese grupo obviamente hay más dificultades económicas, que se reflejan en la asequibilidad, ¿cierto? O sea, esas mujeres probablemente gastan la mayoría de las veces más del 30% de sus ingresos en tener una vivienda y hasta ahí alcanzan los recursos. Y por otro lado, nosotros ahora estamos haciendo un cálculo desde Fundación Colunga, desde el observatorio, de qué pasaría con la nueva línea de la pobreza. No sé si ustedes han conversado esto en la radio. Sí. Y lo que estimamos es que 1 de cada 3 niños vivirían en situación de pobreza si se acogen a estas recomendaciones, lo que para nosotros refleja más la realidad. Y cuando vemos las familias monoparentales es más del 40%. Entonces, esas mamás hoy día que crían solas, que crían al 20% de los niños del país, necesitan más apoyo. Necesitan más apoyo económico, de la política, más redes, ¿cierto? Y ahí creemos que, claro, la política debiese ser más activa, pero también la comunidad, porque lo que pasa en los barrios, lo que pasa a nivel local, es fundamental también. Paloma, había dentro de las cifras del estudio que realizaron, cómo se vincula el tema de la vivienda con la educación, además. La cercanía con el colegio, con el lugar donde estudian, en un marco de fuerte ausentismo escolar por lo demás. ¿Cómo abordamos eso? Tenemos en la agenda, en este documento, desarrollamos este concepto de que la vivienda es una plataforma, ¿cierto?, para el bienestar de la niñez. Sin la vivienda, y la vivienda habilita muchas de las cosas, entre ellas el acceso a la educación.
Vemos, por ejemplo, uno de los datos es que la mitad de los niños pequeños no viven con un jardín infantil a distancia caminable, ¿cierto? Y que de los niños de educación básica también hay un porcentaje alto que no tiene un colegio cerca. Eso impacta sin duda en la asistencia, no tendría por qué si lo solucionamos de otras maneras. Pero además la vivienda tiene un impacto en el desarrollo, y el desarrollo es algo que hablamos, desarrollo infantil, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, desarrollo de salud mental. Porque cuando vivimos en viviendas hacinadas, con temperatura, que no están bien aisladas, en el fondo el descanso se vuelve más difícil, el estudio se vuelve más difícil y se empiezan a poner un montón de obstáculos para el logro académico, y eso está documentado en estudios internacionales y nacionales que citamos en nuestro informe. Entonces, pensar que la vivienda es más que un techo es fundamental, y pensar que los niños y las niñas debiesen ser prioridad nos vuelve a poner en ese eje. O sea, está bien, necesitamos trabajar, ¿cierto?, en las escuelas por los aprendizajes, pero también tenemos que mirar las condiciones en que las niñas y los niños viven y cómo llegan a la escuela. Claro. Si la casa no me provee ese descanso que necesito por espacio, por frío, por calor, ¿cierto? Eso va a generar un impacto y una desigualdad, ¿cierto?, desde el origen. Claro. En torno a la vivienda también, claro, comentábamos el tema de la educación, de los servicios de educación, los campamentos, pero hay un tema que sí ha sido mencionado en las campañas que tiene que ver con la seguridad. Y las cifras son tremendas, o sea, un 47% de los niños y niñas del país vive en barrios con violencia crítica, o sea, con balaceras o peleas callejeras frecuentes. Eso también es un tema tremendo, porque claro, no es la vivienda, pero es lo que pasa de la puerta para afuera. Claro, y lo que hablamos en un inicio, ¿cierto?, del barrio. Hoy día, y es un problema no solo de nuestra sociedad, sino de muchas sociedades que se han ido urbanizando, de que las niñas y los niños están cada vez menos tiempo afuera, menos tiempo socializando, menos tiempo jugando, haciendo actividad física, con menos autonomía, y eso también tiene un impacto en cómo somos ciudadanos del futuro, ¿cierto?, y cómo disfrutamos el presente. Claro, ya no está el jugar a la pelota en el barrio, porque es peligroso. Porque es peligroso, ¿cierto?, porque, claro, te puede pasar algo, y también entre la seguridad, ¿cierto?, que tiene que ver con la crisis de seguridad, y también las calles, los autos, ¿cierto?, y cómo se configura la ciudad. Entonces, esa es una cifra que ha ido empeorando. Desde el 2015 en adelante vemos un aumento en la cantidad de niños que viven en estos barrios inseguros, en parte porque ha empeorado la situación de seguridad, pero también porque seguimos con esta urbanización y buscar viviendas que están en centros urbanos, que son más cercanos a los servicios, porque en el fondo así se facilitan otros aspectos de la vida, pero se empeora este habitar en un barrio. Entonces sí, nosotros, hablábamos en el panel, ¿cierto?, reciente, de esta idea de lo importante que es la comunidad y poder retomarla, de que pongamos el foco en eso. Muchas veces las soluciones no vienen de arriba para abajo, sino también de fortalecer lo que existe en los barrios y poniendo a los niños en el centro, que muchas veces son los que nos juntan, nos aglutinan y nos hacen ver las cosas de una manera diferente. Paloma, conversábamos recién de todo lo que esto significa, pero fundamentalmente de una realidad que va cambiando. ¿Cómo ha impactado la migración dentro de la situación de la niñez y la vivienda? Niñas y niños migrantes, como decíamos, tienen mucho más vulnerabilidad en términos de la vivienda. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en el informe es que en el norte tenemos una crisis de gran magnitud, con más niños viviendo en campamentos, más niños viviendo en viviendas inasequibles. Entonces, en ciertos sectores se ha aumentado una demanda por vivienda y una respuesta muy lenta en el fondo tenemos estos niños que hoy día viven en Chile. O sea, los derechos de los niños y las niñas los tienen que garantizar los estados donde ellos residen, porque tenemos convenios internacionales que así lo señalan, y todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Y estos niños que hoy día muchos llevan toda su infancia viviendo en Chile, porque cuando hablamos de niños migrantes no es que circulen, entran y salgan, sino que probablemente llegaron chiquititos y se mantienen y pasan toda su infancia acá. A esos niños no les estamos entregando las condiciones mínimas en términos de vivienda, y eso va a tener consecuencias en el futuro, no solo en el presente, en el bienestar de estos niños y niñas, sino en el futuro, porque estamos generando otra capa de desigualdad en la sociedad. Como estábamos hablando, ¿cierto?, la vivienda, las condiciones materiales tienen un impacto en el aprendizaje, en la salud. Entonces, cuando nosotros tenemos políticas o circunstancias que no equiparan la cancha,
generamos otro grupo que va a tener más dificultad en el futuro, más desigualdad en nuestra sociedad, y eso no es bueno para nadie. No es bueno ni para la seguridad, como veníamos hablando en principio, ni para el crecimiento económico, que es lo que hablan hoy día, ¿cierto?, las candidaturas presidenciales. Sí. Y también, hablando de las candidaturas presidenciales, ustedes también al final del informe que entregan tienen recomendaciones para la política pública, que es como después de analizar todos estos datos y hacer toda esta reflexión, hay, por lo menos entiendo que son 6 o 7 recomendaciones efectivamente que ustedes realizan, y una de ellas que me llama mucho la atención es actualizar la normativa del sector inmobiliario y de la construcción. Eso es un foco que uno quizás no hubiese pensado, pero que en realidad hay que ponerle atención. Claro, porque la construcción en Chile es privada, hay privada y también pública, claro. Y nosotros abogamos, se ha incorporado, por ejemplo, el enfoque de género en las normativas habitacionales. Un enfoque de niñez también sería beneficioso para que lo que se construya tenga ese foco de pensar que los niños necesitan sus espacios comunes, ciertos lugares para jugar, esas familias necesitan servicio, entonces no podemos construir un barrio donde no hay servicio, un barrio sin plaza, sin parque, claro. Y así suma y sigue. Entonces eso se ha adaptado en otros ámbitos como el género y podría ser un aporte en temas de niñez que un tema normativo, pero también las recomendaciones, y que las trabajamos en conjunto con Déficit Cero, de flexibilizar el acceso a la vivienda para que esto sea más expedito, porque hoy día el foco ha estado puesto principalmente en la vivienda propia, pero a veces eso es muy lento y la infancia pasa, ¿cierto? Y pasó con el niño y niña viviendo y creciendo en un campamento. Entonces, creemos que los niños debiesen ser prioritarios y debiésemos tener soluciones más ágiles y más rápidas. ¿Cómo funcionó todo hoy día, Paloma? Súper bien. Sí, muy interesante, llegó la gente. Animada, buenas reflexiones, así que estuvo muy interesante. Sí. Qué bueno. Claro, como decíamos al comienzo de la emisión, que bajo el alero de Colunga hay muchas fundaciones y mucha gente que está preocupada de la acción social, pero estos encuentros son fundamentales para ustedes, ¿no? Claro, porque hacemos algo que yo creo que es interesante que se da hoy día, de conversar entre, las fundaciones, pero también quienes están en la política pública, la subsecretaria de la Niñez, el alcalde de Independencia, que da esa mirada más territorial, y también la academia, que son quienes finalmente revisan la evidencia de distintas partes y nos ayudan, ¿cierto?, a reflexionar desde otra mirada. Entonces, de acá salen buenas ideas. También creemos que de poner estos temas y que más actores los discutan, también pueden cambiar las prioridades del país. Entonces, claro. Y poner el eje donde en las cosas que importan, ¿cierto? Y en nuestro futuro, pero también en los derechos de los niños y las niñas, que para nosotros están en el corazón de cualquier sociedad desarrollada. ¿Van a hacer llegar esta información, estos documentos, justamente a las distintas candidaturas presidenciales? ¿Es como parte del plan? Sí, de todas maneras, así como también estamos haciendo llegar otros documentos de propuestas, de recomendaciones de política pública que hemos elaborado acá en Fundación Colunga, y una serie de cosas que queremos hacer para que la niñez sea un eje en la discusión este año. Creemos que es fundamental. Paloma, queremos agradecerte una vez más por acogernos y fundamentalmente por compartir con nosotros un trabajo que ha sido tan tremendamente importante para ustedes. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos en País ADN y juntos recorremos los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile. Bien, interesante entonces esta mirada integral de las condiciones de vivienda y del entorno de niñas y niños en Chile, que realizan desde el Observatorio de la Niñez de Colunga y junto a Déficit Cero, que sin duda es importante. Nosotros tenemos aquí esta información y por supuesto la pueden encontrar en las redes sociales de Déficit Cero o justamente también de Fundación Colunga. Sí, hemos acogido la idea de estar esta mañana acá en Colunga, en medio de lo que ha significado este estudio sobre la niñez y la vivienda, pero que también implica un esfuerzo grande para la radio. Caito Venegas, que estuvo en los estudios, en la enorme producción de Camila González, que siempre permite este tipo de cosas, pero fundamentalmente hoy para Pedro Fuentes y para Gabriel Puebla, que han estado con nosotros para mantener la calidad y la eficiencia del sonido que caracteriza, por decírtelo de alguna manera, Piedad Vergara a este programa. Sin duda. Y estamos muy orgullosos de eso también y del trabajo que ha realizado el equipo, esperando también, por supuesto, que este tipo de instancias siempre ayuden a la discusión a aportar, que es lo que nosotros buscamos también aquí en el programa. Además, hablamos de música clásica, hablamos de todo hoy día, estuvo bien variado. Hablamos del barrio.
No, ese concierto no va todavía. Eso es un invento tuyo y no sé con qué pretendes ir. Pero bueno, eso es cosa tuya. Lo dejo a tu criterio. Sí, pero nos interesaba mucho rescatar además el valor de la Plaza Baquedano, de la zona cero. El sector del Parque Bustamante. Sí, que en algún momento representó las demandas ciudadanas del país y que ahora de alguna manera también a través de distintas expresiones, como es la academia acá, como es la música en el centro de extensión de la U, nos permite estar conectados con un barrio tan importante. Sí, y también ojo con el proyecto del eje Nueva Alameda Providencia, que está ya trabajando justamente en la Plaza Baquedano, que ya no es, de hecho oficialmente ya no es una rotonda. Los servicios informativos están muy pendientes de lo que está aconteciendo en la región de Los Lagos, allí en Frutillar. En el Teatro del Lago. En el Teatro del Lago, donde se está desarrollando el primer encuentro entre 3 de los candidatos con más perspectivas en esta próxima elección presidencial, y donde más de algo va a haber. Sin duda, mañana vamos a estar conversando de eso. Estoy segura. Sí, a lo largo del día informando. Por supuesto, por supuesto. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a las 9 de la mañana. Ya viene El Ciudadano, que estén muy bien. Claro.